Muy bien, pues estamos estudiando esta carta de Pablo a los Colosenses y hemos estado viendo que hay ciertas advertencias que Pablo da ahí a los hermanos colosenses porque desde el tiempo en el que la iglesia se estableció, desde el tiempo en el que la iglesia se abrió, por así decirlo, siempre ha habido gente que quiere colarse, siempre ha habido gente que quiere traer enseñanzas huecas y filosofías de hombre y que quieren venir a tratar de alguna manera, aún trayendo semblante de santidad, aún trayendo semblante de la verdad. Quieren venir de alguna manera a tergiversar el mensaje del evangelio, quieren venir a convencer gente acerca de cómo sus enseñanzas y acerca de cómo sus libros y acerca de cómo sus filosofías y acerca de cómo sus doctrinas son las más apegadas a lo que la palabra de Dios dice. Así es que si lo seguimos a ellos, si leemos sus libros, si seguimos sus filosofías y sus enseñanzas, vamos a estar más cerca de Dios. Y Pablo está tratando de mostrar aquí a los filipenses, está tratando de advertirles a través de esta carta que estamos estudiando que en realidad lo que ellos están trayendo no es la sana doctrina, que en realidad lo que ellos están trayendo no lo están trayendo para acercarlos a Dios, sino que si siguen algunas de esas doctrinas van a ser alejados de Dios. Porque una de las cosas que estos falsos maestros pretendían era enseñar a la iglesia que Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, en realidad no había venido a la tierra en forma humana. ¿Sí? Que en realidad no había venido a la tierra en forma humana, que si Él era en realidad de Dios y que si Él en realidad era algo divino, no podía haber venido en forma humana, porque la humanidad, la carne, el cuerpo es pecaminoso, es malvado. Por lo tanto, Dios no podía haber de ninguna manera venido en forma humana, porque entonces sería Él, ¿sí?, igual de malvado que todos los hombres. Y eso es de lo que Pablo básicamente les está advirtiendo a los colosenses. Quiere que ellos estén completamente seguros de que Jesucristo sí vino en la carne, que Jesucristo sí era 100% hombre cuando estuvo aquí en la tierra. Y no solamente eso, sino que estudiamos la doctrina de la encarnación de Cristo, podemos ver que de hecho ahorita en el cielo, en donde Él está sentado a la diestra del Padre, Él es todavía 100% hombre. 100% hombre, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo transformado, con un cuerpo que un día a nosotros también nos va a ser dado igual como Él lo recibió, pero es 100% hombre. Y eso es algo que a veces para la mente humana es difícil de comprender, es difícil de entender, pero tenemos que recordar que nuestra mente es finita, nuestra mente es terrenal. Y que muchas de las cosas que la palabra de Dios nos enseña son cosas celestiales, son cosas espirituales que deben discernirse por medio del Espíritu Santo y no por medio de nuestra mente. Nuestra mente, que a veces el corazón es el que le dicta lo que tiene que pensar, porque nuestro corazón es la sede de nuestros sentimientos. Nuestra mente puede ser muy fácilmente engañada. Y a veces nuestras dudas acerca de lo que la palabra de Dios dice, acerca de cómo Dios se ha revelado a través de esa palabra a nosotros, nuestras dudas a veces predican mejores sermones a nuestro corazón que cualquier pastor, que cualquier predicador en el mundo. ¿Sí? Porque nos conocen. Nuestro corazón nos conoce, saben dónde están nuestras debilidades, sabe, como dice mi mamá, de qué pata cojeamos. Y nuestras dudas a veces predican tan fuerte y usan palabras tan elocuentes que nos llevan a dudar no solamente de la existencia de Dios, sino que si Dios existe, entonces no debe ser un Dios lleno de amor y misericordia, porque miren lo que estoy pasando yo, miren lo que está pasando cierta gente. ¿Saben qué? Les pido un favor, cuando esas dudas vengan a su corazón y a su mente, no duden de Dios, duden de sus dudas primero. ¿Ok? Porque esas dudas de nuevo vienen de la sede de nuestros sentimientos, que es el corazón. Y Jeremías nos dice que el corazón es malvado y engañoso. ¿Quién lo puede conocer? Entonces tenemos que ver todas esas cosas que vienen a nuestra mente y salen de nuestro corazón, tenemos que verlos a la luz de lo que la palabra de Dios dice. Y una vez que los vemos a la luz de lo que la palabra de Dios dice, entonces podemos tener una imagen correcta de lo que se nos está presentando y podemos entonces tomar decisiones no en ignorancia, sino conociendo exactamente lo que Dios dice acerca de lo que estamos pensando o dudando. Entonces, pensando en eso, Pablo les escribe a los colosenses y estamos en el capítulo 2 de Colosenses, comenzando en el versículo 8. Noten lo que les dice ahí.
Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Noten lo que Pablo les está diciendo allá a los colosenses, y a través de su carta a los colosenses nos está diciendo a nosotros como la iglesia hoy: cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Noten lo que menciona ahí: menciona filosofías, menciona huecas sutilezas, menciona tradiciones humanas, menciona principios de este mundo. Todos ellos no necesariamente que sean malos, no necesariamente que tengan algo malvado en sí mismos, pero de lo que tenemos que cuidarnos es que no van de acuerdo con Cristo. Y creo que eso es lo más importante que debemos nosotros de cuidar. Creo que eso es lo más importante que debemos nosotros ver, y de lo que más debemos estar siempre a las vivas y escudriñando lo que se nos dice y lo que se nos quiere enseñar. ¿Está o va de acuerdo con Cristo o no? Porque cualquier cosa que se nos trate de enseñar, cualquier doctrina, cualquier filosofía que se nos trate de presentar, que no vaya de acuerdo con Cristo, y esa es la prueba de fuego, si va de acuerdo con Cristo, si va de acuerdo con todo lo que Cristo enseñó mientras Él caminó aquí en la tierra. Si su Biblia es una Biblia de estudio, estoy seguro de que todas las palabras de Cristo en los evangelios están escritas en rojo. Entonces, si algo se nos está presentando, si alguna enseñanza se nos está presentando como que viene de Dios, pero no va de acuerdo con lo que las palabras en rojo en su Biblia dicen, ¿sabe qué son? Son filosofías, huecas sutilezas, tradiciones humanas y principios de este mundo que no van de acuerdo con Cristo. Porque Cristo nos dejó claramente las enseñanzas que Él quería que su iglesia recibiera en los evangelios. Lo único que tenemos que hacer es escudriñarlos. ¿Sí? Y a veces tenemos que buscar en los libros históricos como Hechos, tenemos que buscar en las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, ¿sí? Cómo ellos expusieron los diferentes temas y enseñanzas que Jesucristo nos presentó cuando Él caminó sobre la tierra, y entonces, teniendo todo el consejo de Dios, podemos tomar una determinación si lo que se nos está enseñando va de acuerdo con Cristo o no. Ahora, como les dije, estas cosas no tienen en sí que ser malas. Por ejemplo, la filosofía no es algo malo en sí, filosofía quiere decir amor y sabiduría. En otras palabras, los filósofos se supone que son personas que aman la sabiduría. No tienen nada de malo con amar la sabiduría. De hecho, la palabra de Dios como cristianos nos llama a ser sabios, nos llama a usar la sabiduría, pero nos llama a usar la sabiduría de Dios. Entonces tenemos que ver si la sabiduría que se está amando en realidad está de acuerdo a las Escrituras o está opuesta a lo que las Escrituras nos dicen acerca de Dios, acerca de quién es el Hijo, acerca de quién es el Espíritu Santo y acerca de cómo la triunidad funciona en la vida de los creyentes para presentar una imagen, un panorama completo de lo que es Dios. Ahora, una de las filosofías, como ya mencionamos la semana pasada, pero vamos a explicar un poco más, era la del gnosticismo. Gnosticismo. El gnosticismo enseña que Dios, como espíritu, es perfecto. Yo no puedo estar en desacuerdo con eso. Dios es perfecto y Dios es espíritu. Pero lo que también enseña es que porque en espíritu es perfecto, no podía entrar en contacto directo con el mundo material. No podía entrar en contacto con el mundo material. Si ese es el caso, entonces nosotros no podemos tener comunión con Dios. Si ese es el caso, entonces Jesucristo era un mentiroso. Si ese es el caso, entonces Jesucristo era un loco. Si ese es el caso, entonces no podemos nosotros confiar en absolutamente nada de lo que Jesucristo nos dice a través de su palabra y nos enseña en las Escrituras, porque como hombre no tiene la capacidad para hacerlo. Pero Pablo se encarga de enseñarnos que Jesús no solamente es Dios, sino que Él vino en un cuerpo de carne. En un cuerpo humano, en un cuerpo como el que usted, si se toca ahorita y se pellizca, tiene. ¿Sí? De nuevo, ahí en Colosenses, en el capítulo 1,
en los versículos 21 y 22. Dice, y también a ustedes, que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente. ¿Con qué comienza el versículo 22? En mi Biblia dice, en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentárselos a sí mismos santos, sin mancha e irreprensibles. Noten por favor lo que las Escrituras nos están diciendo aquí. Que nosotros, que en otro tiempo éramos extranjeros y enemigos del Señor por nuestros pecados, por la vida pecaminosa que vivíamos y porque nuestros ojos estaban velados y no podíamos ver claramente a Dios y lo que Él nos enseñaba en su palabra. Él, Jesucristo, nos ha reconciliado ahora en su cuerpo físico. Si Jesucristo no tenía cuerpo físico, si Jesucristo no era hombre 100%, esta escritura es mentira. Y si esta escritura es mentira, entonces no estamos reconciliados con Dios. Entonces mejor hay que tomar todas nuestras Biblias electrónicas o de papel, echarlas al bote de la basura que está allá afuera e irnos de fiesta todos ahorita. Y darle, como dice mi mamá, vuelo a la hilacha y vivir esta vida tranquilo sin ninguna preocupación. Porque si Cristo no fue un hombre de carne y huesos y no tuvo un cuerpo físico y se nos dice que Él pagó a través de ese cuerpo con la muerte en la cruz y nos reconcilió también por medio de ese cuerpo y Él no tuvo un cuerpo físico, entonces estamos creyendo una mentira. ¿Sí? Entonces el agnosticismo enseña que Dios, al no poder tener contacto con el mundo material, Él mismo tampoco pudo haber sido el creador del mundo. No pudo haber sido el creador del mundo porque si Él, siendo espíritu perfecto, tomó lodo y lo convirtió en un hombre, tuvo que tocar la carne y al tocar la carne se hubiera contaminado, al tocar el mundo físico, al tocar los animales se hubiera contaminado, de tal manera que hubiera perdido su perfección, hubiera perdido su santidad, hubiera perdido aquello que lo hace Dios. ¿Sí? Él no fue el que creó el mundo. Sí, pero Pablo, ¿sí? Él nos demuestra, nos habla acerca de que Jesús con Dios fueron los que crearon el mundo. Colosenses capítulo 1 y el versículo 16 dice, en Él, hablando de Jesucristo, fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado ¿por quién? Por medio de Él y para Él. Entonces Dios sí tuvo contacto físico con el mundo terrenal. Dios sí tuvo contacto físico con el hombre. Dios fue el que creó al hombre. El agnosticismo y algunas formas de misticismo judío enseñan que Dios no lidió directamente con el hombre y el mundo material. Pero dicen que Él lidió con el mundo a través de una serie de mediadores. En otras palabras, ángeles, seres creados, ¿sí? Que Dios envió para que le presentaran al hombre de alguna manera una manifestación, una revelación de quién es Dios. ¿Sí? Pero la palabra de Dios no nos dice que Dios lo haya hecho a través de ángeles y a través de mediadores, a través de hombres buenos o de hombres espirituales. Pablo nos dice que Jesús fue el que hizo la obra de reconciliación en Él mismo, como vimos anteriormente. Y luego en Colosenses capítulo 1, los versículos 19 y 20, noten lo que dice. Porque al Padre le agradó que en Él, hablando de Jesús, habitara toda plenitud y por medio de Él, hablando de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Un espíritu no tiene sangre. Un espíritu no hubiera podido morir. Un espíritu no hubiera podido ser sepultado. ¿Sí? Era un hombre. Jesucristo era un hombre. Por eso la palabra de Dios nos dice que ninguno atrae salvación y que no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos excepto Jesucristo, hombre. Y dice muy claramente, hombre, porque Dios tuvo que venir en forma humana. Ahora también habla de filosofías
y huecas sutilezas. Pero también noten lo que dice, que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo a Cristo. Saben que diferentes grupos religiosos hacen que sus seguidores sigan ciertas prácticas que se han pasado de generación en generación, sin importar que éstas no tengan nada que ver con los mandamientos de Dios, que no tengan absolutamente nada que ver con las Escrituras. Las siguen únicamente porque fueron enseñadas de padres a hijos y padres a hijos, y siguen todas esas tradiciones, siguen todos esos principios del mundo, pero no tienen nada que ver con las Escrituras, no tienen nada que ver con los mandamientos de Dios. Celebran ciertos días de fiesta, ¿sí? Al santo fulano, a la santa sutana, ¿sí? A tal o cual celebración que tienen, ¿sí? Hacen peregrinaciones. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Yo me acuerdo cuando era chavalo, que en la colonia en donde viven mis padres todavía había ciertas peregrinaciones, especialmente en el tiempo de Navidad, las famosas posadas. ¿Cuántos de ustedes participaron en algo semejante? Y traíamos ahí a María y a José y al burrito. Yo no sé por qué no hacían caminar al burrito, pero de ahí lo traíamos cargándolo, llevándolo de lugar en lugar y cantando cantos, pidiendo posada en las diferentes casas. Y era algo que las personas que creían en la religión tradicional hacían con mucha devoción. Sí, y el 12 de diciembre, la fiesta a la Virgen de Guadalupe, lo hacían con mucha devoción, lo hacían con sinceridad en su corazón. Sí, pero ¿saben qué? Esas no son enseñanzas que se encuentren en las Escrituras. Todas esas son cosas que el hombre enseña a los hombres a seguir porque ellos mismos los han ideado para de alguna manera darle un semblante de espiritualidad a lo que están enseñando, pero no son de acuerdo a la palabra de Dios. De nuevo, la religión o la iglesia tradicional que existe en muchos de nuestros países latinoamericanos, por ejemplo, tienen el bautismo de infantes, de niños, ¿verdad? De pequeñitos, de niños recién nacidos. ¿En dónde vemos en la Biblia que eso se haya celebrado alguna vez? Nunca. Se nos habla también de confirmaciones. ¿En dónde se habla en la Biblia acerca de confirmaciones? Se nos habla, por ejemplo, acerca de la primera comunión. La primera comunión se hace el día en el que el individuo, reconociendo su pecado y reconociendo que Cristo instituyó este sacramento para recordar lo que Él hizo y entiende lo que esto significa, puede tomar con toda confianza el pan o la galleta que se le da, que representa el cuerpo de Cristo, y el jugo o el vino o lo que sea que se representa la sangre de Cristo, y tomarlo sabiendo que estas son representaciones, símbolos nada más de lo que en realidad fue un día el cuerpo y la sangre de Cristo, pero no lo toman como si en realidad al bendecirlo, esa galleta y ese vino se han convertido realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Todas esas cosas no se nos dice en las Escrituras. No se menciona en ninguna parte en las Escrituras. Sin embargo, se pasan como sacramentos que se necesitan celebrar para poder estar bien con Dios. Cuando las Escrituras no dicen que se necesitan celebrar esos sacramentos para estar bien con Dios. Las Escrituras dicen que necesitamos a Cristo en nuestro corazón para estar bien con Dios. Y todas estas cosas son simplemente tradiciones que los hombres han, de nuevo, ideado e inventado y han tomado de las Escrituras y han tergiversado para de alguna manera presentar su propia filosofía, para darle a la gente el sentir de que si hago esto, entonces voy a estar bien con Dios. Si cumplo con este requisito, entonces voy a estar bien con Dios. Si celebro esta fiesta, entonces voy a estar bien con Dios. Y la palabra de Dios nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es todo.
Y Pablo nos dice, pero por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Todo lo que les acabo de mencionar anteriormente son obras que uno puede hacer. Y eso no lo hace a uno más acepto a Dios si lo hace, ni menos acepto a Dios si no lo hace. Pero quizás usted diga, pero pastor, en esta iglesia bautizan, ¿qué no? Sí. Y pastor, en esta iglesia celebran la comunión, ¿qué no? Sí. Pero esas son las ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mismo Jesucristo lo instituyó, mismo Jesucristo lo enseñó, y porque Él lo enseñó nosotros lo seguimos. La comunión es la última cena, en donde Jesucristo partió el pan y les dio a cada uno de sus discípulos y les dijo, tomen, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y luego tomó la copa también y la dio a todos para que cada uno bebiera y dijo, tomen, esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Sí? Tomen cada uno de ustedes en memoria de mí. Él mismo lo está mandando. Noten ustedes en los evangelios, si tienen una Biblia de estudio, van a saber que esas palabras están escritas en rojo, porque fueron palabras que mismo Jesucristo habló. No estamos siguiendo la tradición de Calvary Chapel, no estamos siguiendo la tradición de ninguna iglesia, estamos siguiendo la enseñanza de Cristo. Y no estamos siguiendo huecas sutilezas o filosofías, ni tradiciones, ni cosas semejantes, estamos siguiendo la enseñanza de Cristo. Y esto es lo que Pablo les está diciendo aquí a los cristianos colosenses. No se dejen llevar por todas esas cosas, no dejen que todas esas cosas que los engañen con todas las cosas que tienen semblante de piedad, que tienen un semblante de santidad, que tienen cierta apariencia de que los va a acercar a Dios, pero en realidad no sirven de nada. Es más, en Marcos capítulo 7, comenzando con el versículo 1, se nos dice ahí, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se acercaron a Jesús. Y vieron que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Versículo 3 dice, los fariseos y todos los judíos viven aferrados a la tradición de los ancianos, de modo que si no se lavan las manos muchas veces no comen. Vamos a detenernos ahí. No está diciendo la Biblia que sea malo lavarse las manos antes de comer, ¿ok? Así es que no vayan a dejar de lavarse las manos antes de comer, por favor. Lávense las manos antes de comer. De lo que está hablando aquí es que los fariseos tenían una manera especial de lavarse las manos, y cuando no se lavaban las manos de la manera especial y como decían sus tradiciones que deberían de lavárselas, no comían. ¿Sí? Porque si no se lavaban las manos como las tradiciones decían que se las deberían de lavar, entonces no estaban bien con Dios. En el versículo 4 sigue diciendo ahí, cuando vuelven del mercado no comen si antes no se lavan. Y conservan también muchas otras tradiciones, como el lavar los vasos en que beben, los jarros, los utensilios de metal y las camas. De nuevo, no dejen de lavar sus vasos, sus utensilios y de tender su cama. Estamos hablando de las exageraciones que ellos hacían al hacer todas estas cosas. ¿Okay? Versículo 5 dice, entonces los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen, escuchen, la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Y Jesús les respondió, no se preocupen. No tocaron nada inmundo. Veníamos todos caminando, de hecho veníamos agarrados de la mano, así es que no tocamos nada que pudiera hacernos inmundos para que no pudiéramos comer. Eso es lo que le dice. No, les dice, hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son ¿qué? Mandamientos humanos. No tiene caso que me honren, no tiene caso que quieran honrarme si lo que están haciendo son mandamientos humanos solamente. Versículo 18 dice, versículo 8, perdón, dice, porque ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. Es decir, el lavamiento de jarros y de vasos para beber
y muchas otras cosas semejantes. Si fijan ustedes, podemos seguir todas las tradiciones que se nos hayan enseñado a través de nuestra vida, podemos seguir todas aquellas cosas que parecen ser algo piadoso, que parecen ser algo santo, que parecen ser algo que de alguna manera nos va a hacer más aceptos a Dios, pero de nada nos sirve, porque son obras del hombre, porque son alabanzas que vienen únicamente de los labios para afuera y que hacen a un lado las enseñanzas de Dios por poner en práctica mandamientos humanos. Porque al cumplir con esas tradiciones, al cumplir con esas obras, de alguna manera eso tranquiliza la conciencia del hombre. Y saben que la conciencia del hombre no puede ser tranquilizada por absolutamente nada, sino el arrepentimiento, el ir a Dios contrito y humillado, pedir perdón a Dios y volverse de sus pecados. Eso es lo único que va a tranquilizar la conciencia del hombre. Porque pueden hacer todas las tradiciones que se les han presentado a través de toda su vida, y lo único que eso va a lograr es por un momento decir, ok, hoy comulgué, estoy bien con Dios. Pero luego va saliendo de la iglesia con su esposa y ve a una muchacha que viene vestida medio reveladoramente y la desea en su corazón. Y la palabra de Dios dice que si se ve a una mujer para desearla en su corazón, ¿qué pasa? Se comete adulterio. Se habla mal del hermano. Se habla mal del amigo. Se levantan chismes acerca de personas que no nos caen bien. Se dicen cosas para dañar la reputación de alguien. ¿Y saben qué? Ahí vamos a tener que estar comulgando cada 30 minutos para estar seguros de que estamos bien con Dios. Dios no hace eso. Dios nos salva a través de Jesús de una vez y para siempre. Y cuando celebramos la comunión, ¿sí?, es para acordarnos de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, para acordarnos de las buenas nuevas del Evangelio y para acordarnos de que por su sangre hemos sido nosotros lavados. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado de cosas como estas, porque la palabra de Dios nos dice expresamente que en los últimos días va a ser precisamente lo que va a estar sucediendo. Miren conmigo, 1 de Timoteo capítulo 4, los versículos 1 al 3. Pablo escribe, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Quédense ahí un momento. Noten lo que dice ahí. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos van a apostatar de la fe, o sea, van a dejar la fe, van a hacer la fe a un lado, van a hacer la sana doctrina a un lado, van a hacer lo que los mandamientos de Dios dicen a un lado. ¿Sí? Y van a escuchar espíritus engañadores y noten, doctrinas de demonios. ¿Sí? ¿A qué se parecen esas doctrinas, Pablo? Versículo 2 dice, y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que los creyentes y los que han conocido la verdad participaran de ellos como con acciones de gracias. Van a empezar a prohibir, si quieres en realidad ser santo, si quieres en realidad estar más cerca de Dios, entonces ya no vas a comer este tipo de comida, ya no vas a beber este tipo de bebida, ya no vas a ir a este tipo de lugar, ya no vas a seguir este tipo de enseñanza, ya no vas a escuchar este tipo de música, ya no vas a hacer este tipo de, usted póngale ahí lo que quiera, y van a empezar a prohibir cosas que Dios nos ha dado como creyentes para disfrutar, siempre y cuando nosotros lo hagamos dando gracias a Dios por ello, y siempre y cuando en realidad sean cosas que Dios aprueba para los creyentes, y no que el mundo nos dice que porque el mundo lo hace quiere decir que nosotros también lo podemos hacer. Noten que dice claramente que en los últimos tiempos esto va a estar sucediendo.
De nuevo, la importancia que entendamos que lo que Pablo estaba advirtiendo a la iglesia en Colosa, a la iglesia colosense, no es algo que era solamente para aquellos tiempos, sino que es algo que toda la iglesia debe haber prestado atención a ello a través de los siglos, y que nosotros, porque creemos que estamos en los últimos tiempos, debemos prestar especial atención para no ser engañados por estas filosofías, para no ser engañados por estas huecas sutilezas, para no ser arrastrados por las tradiciones de los hombres que no van de acuerdo con Cristo y que en realidad no son necesarias, porque lo único que es necesario para estar bien con Dios es haber aceptado a su Hijo Jesús en nuestro corazón, reconocer que su sacrificio fue hecho por nosotros y que Él, al derramar su sangre, con esa sangre preciosa, pagó por nuestra redención. Tenemos que estar siendo recordados eso. Alguna vez se los dije, se los repito, acuérdense de vez en cuando de predicarse el evangelio ustedes mismos. Predíquense el evangelio ustedes mismos de vez en cuando. Despiértense cuando menos una vez por semana y díganse: Cristo murió por mí. Cristo derramó su sangre por mí. Yo lo he aceptado como mi Señor y Salvador. No hay nada que nadie pueda hacer para apartarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque como cristianos a veces necesitamos recordarnos nosotros mismos de eso, porque somos muy buenos para condenarnos y juzgarnos nosotros mismos, ¿no? Somos buenos para juzgar a otras personas también, seamos honestos. Pero también nosotros mismos nos juzgamos. Tenemos un mal pensamiento. Ay, estoy seguro que no soy salvo. Porque si fuera salvo no hubiera pensado eso. Tropezamos y caemos con algún error. Ay, estoy seguro que si me muero ahorita me voy a ir al infierno. ¿Sí? No, Dios es poderoso para mantenernos en su mano, para no soltarnos. ¿Qué les estoy diciendo? ¿Que pueden salir de aquí e irse a pecar? No. Pero sí les estoy diciendo que aquel a quien el Hijo hace libre es que libre en verdad. Somos libres en Cristo. No para practicar el libertinaje, sino para hacer lo que sabemos que debemos hacer. Y de nuevo otra vez Pablo vuelve a enfatizar, noten en el versículo 9 de Colosenses 2, porque en él habita ¿qué? Corporalmente toda la plenitud de la deidad. Una vez más, Pablo claramente está proclamando la encarnación. Una vez más, en este versículo, Pablo está declarando que Dios se convirtió físicamente en un hombre. Que Dios se convirtió en uno de nosotros para venir a alcanzarnos a nosotros. Se cuenta la historia de un hombre que estaba viendo hacia afuera de su ventana y estaba cayendo una nevada muy pesada, muy fría. Y había un montón de pajarillos allá afuera y empezaron a morir algunos de ellos. Y él quería salvarlos y quería de alguna manera meterlos al granero. Y salía y les hacía, les levantaba los brazos y los pájaros corrían en dirección de las puertas del granero, y los pájaros en vez de correr y de volar y meterse al granero se desparramaban por todos lados. Y lo intentó varias veces y hasta que se cayó de cansado y pensó: si me pudiera yo convertir en uno de ellos, podría ir y decirles que me siguieran y se metieran conmigo al granero para que fueran salvos de esta nevada tan grande. Eso fue lo que el Señor hizo. Dios se convirtió en uno de nosotros para venir a comunicarnos a nosotros como hombres y mujeres, para venir a mostrarnos el camino, para que entráramos por fe en ese granero y así pudiéramos ser salvos de nuestros pecados. Eso fue lo que hizo. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo está declarando aquí que en el Hijo habita
toda, absolutamente toda la plenitud de Dios. No eran simplemente rayos de gloria divina que lo cubrieron a Él, iluminando su persona por algún tiempo, o un esplendor que no era de Él, pero Él era y es Dios absoluto y perfecto. Por eso confiamos en Él. Por eso sabemos que sus promesas son en Él, ¿qué? Sí y amén. Por eso tenemos la esperanza que tenemos. ¿Y saben qué? En Él los creyentes recibimos esa misma plenitud de Dios. Miren el versículo 10. Y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. La Reina Valera 1960 dice, y vosotros estáis completos en Él. En otras palabras, no falta nada. Si han creído en Él, si han puesto su fe en Él, no hace falta absolutamente nada. Son salvos por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo. ¿Sí? Y no por nada que ustedes quieran, puedan o traten de hacer. Es por gracia que son salvos. ¿Sí? Y en Él estamos completos. En Él lo tenemos todo. O sea que si lo tenemos a Él, tenemos todo lo que pudiéramos necesitar, tanto para nuestra vida física como para nuestra vida espiritual. ¿Escucharon eso? Si lo tenemos a Él, ¿sí? En Él tenemos todo lo que pudiéramos necesitar, tanto para nuestra vida física como nuestra vida espiritual. Y las Escrituras están llenas de este testimonio. Lean conmigo en el Salmo 23. Comenzando con el versículo 1, dice, el Señor es mi pastor, ¿y qué? Nada me falta. ¿Cuánto me falta? ¿Ni poquito así? ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto le falta a usted? Gloria a Dios. Quiere decir que todos estamos bien contentos hoy, ¿verdad? Porque tenemos a Dios. Y Él es nuestro pastor y en Él nada nos falta. Versículo 2 dice, en campos de verdes pastos me hace descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas, me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Me preparas un banquete en la vista de mis adversarios. Derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán. ¿Cuántos días? Todos los días de mi vida. Y que en tu casa, oh Señor, viviré. ¿Por cuánto tiempo? Largos días. Se fijan, ahí está lo físico, ahí está lo de aquí, ahí está lo terrenal, ahí están nuestras necesidades para vivir aquí en la tierra, pero también está la promesa de que un día vamos a vivir con Él para toda la eternidad. Y está la necesidad espiritual también. ¿Sí? El Señor Jesucristo les dice a sus discípulos en Juan capítulo 15, comenzando con el versículo 10, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11 dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes. ¿Y su gozo sea qué? ¿Su gozo sea qué? ¿Su gozo sea qué? Entonces, ¿cómo está su gozo de usted ahorita en Cristo Jesús? Gloria a Dios. Somos un montón de cristianos gozosos, contentos, porque Cristo vive en nosotros. Porque la plenitud de Dios que está en Cristo está en nosotros por el poder de su Espíritu Santo. Oh my gosh. Quisiera que fuéramos de esas iglesias que bailan, para que todos nos pusiéramos de pie y empezáramos a danzar, así como David danzó cuando fue lleno del Espíritu Santo. Y la plenitud de Dios reposó sobre él. Oh, man. ¿Puedo oír un amén, por favor? Amén. Y terminando aquí esta mañana, quiero leerles una de las más hermosas
doxologías que se han escrito para el Señor Jesucristo. Pablo es el autor. Lo encontramos en Efesios, comenzando con el versículo de capítulo 3, comenzando con el versículo 14, en donde Pablo dice: por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que, arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea dada la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y los salvos en Cristo decimos: oh my gosh. Oh Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Cuán hermoso es nuestro Salvador. Cuán poderoso el Espíritu Santo para llevarnos a tales alturas en las que podemos en realidad experimentar la presencia de Dios y ser fortalecidos en Él cuando más lo necesitamos, cuando más heridos estamos, cuando más caídos nos sentimos, cuando más imperfectos sabemos que somos. La gracia y el Espíritu de Dios vienen y nos llenan y nos elevan hasta los cielos a su presencia. Porque hemos creído en Cristo y porque nos encontramos en Él. Oh, glorioso Salvador, amén. Cuán grande nuestro Dios, amén. Cómo lo amamos, amén. Cómo quisiéramos que viniera ahorita por nosotros, amén.